¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, cuando enfrentamos una derrota, una caída, una pérdida, lo primero que pensamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Decimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Pero y escúchame con atención, cuando todo va bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando tomamos decisiones apresuradas, ¿nos acordamos de Dios? No. Trabajamos, planeamos, decidimos y muchas veces lo hacemos sin siquiera consultarle. Actuamos por impulso, por orgullo, por autosuficiencia. Pero cuando llega la derrota, ahí sí levantamos los ojos al cielo y preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Querido, Dios nunca se ha movido. Dios está donde siempre ha estado, a tu lado. Él no se ha ido, Él no te da la espalda, Él no se desentiende de tu dolor. Es más, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando tú crees que estás solo, ahí está Él, más cerca que nunca, llorando contigo, sufriendo contigo, esperando que vuelvas a sus brazos. Tú eres, escúchalo bien, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tan solo pudieras comprender cuánto te ama, si tan solo por un instante pudieras sentir lo que su corazón siente por ti, tu vida cambiaría para siempre. Y por eso esta mañana quiero que leas conmigo un pasaje que tiene un mensaje profundo. Está en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y el versículo 10. La palabra de Dios dice así. Y aquí ya comenzamos, porque cuando leemos la Biblia, cada palabra tiene un propósito. Ese entonces no está ahí por casualidad. No es una palabra vacía. No es un simple conector gramatical. No. Ese entonces marca un punto de quiebre, un momento decisivo. Así es la vida, querido. Hay momentos en los que Dios permite un entonces, una pausa, una caída, una derrota. Y no es para castigarte, es para despertarte. Porque a veces el alma humana solo aprende a mirar hacia arriba cuando ya no le queda nada abajo. Ese entonces tiene un sentido y no es un detalle menor. Para que tú puedas comprender lo que significa realmente ese entonces, tendrías que leer los versículos anteriores. Sí, los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ese entonces del versículo 7 no aparece de la nada. No es un inicio caprichoso. Ese entonces es una consecuencia. Es una reacción a lo que ya venía ocurriendo. Por eso, querido, cuando tú leas la Biblia, no leas solo un versículo. No tomes una frase aislada. No, hay que ir más allá. Hay que leer el contexto. Para predicar un sermón con fidelidad hay que entender el todo. ¿Qué está diciendo Dios antes del texto? ¿Qué dice después? ¿En qué momento histórico fue escrito? ¿A quién estaba dirigido? ¿Qué estaba viviendo el pueblo? ¿Cómo era la cultura, los pensamientos, las costumbres de aquel tiempo? Y luego, solo luego, con oración y humildad, debemos preguntarnos: ¿cómo aplico yo esto? ¿Qué lección tiene este texto para mí, para mi familia, para esta generación que muchas veces camina sin rumbo? Porque la Biblia, mi querido amigo, no es un libro muerto, no es un texto del pasado. Es palabra viva, es alimento para el alma, es medicina para el corazón herido. Y por eso, para entenderla, necesitamos más que intelecto, necesitamos revelación, necesitamos al Espíritu Santo guiando nuestros ojos y nuestro corazón. Y mira lo que te voy a contar. Un día yo estaba viajando en un avión y a mi lado se sentó un hombre, un completo desconocido. Y comenzamos a conversar como suele pasar. En un momento, él me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que era pastor,
que me dedicaba a estudiar la Biblia y a compartir su mensaje, él me miró con una mezcla de curiosidad y de escepticismo. Me dijo, ¿la Biblia aún tiene sentido en estos tiempos modernos? Y yo le respondí con una sonrisa, más que nunca, porque el alma humana no ha cambiado. El hombre moderno tiene ropa nueva, tiene tecnología, pero sigue teniendo miedo, sigue llorando, sigue sintiéndose solo. Y lo que el alma necesita hoy es lo mismo que necesitaba hace 1000 años, una palabra de esperanza, una promesa de amor, una voz que le diga, no estás solo. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, cuando enfrentamos una derrota, una caída, una pérdida, lo primero que pensamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios? Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Pero escúchame con atención, cuando todo va bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando tomamos decisiones apresuradas, ¿nos acordamos de Dios? No. Trabajamos, planeamos, decidimos y muchas veces lo hacemos sin siquiera consultarle. Actuamos por impulso, por orgullo, por autosuficiencia, pero cuando llega la derrota, ahí sí levantamos los ojos al cielo y preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Querido, Dios nunca se ha movido. Dios está donde siempre ha estado, a tu lado. Él no se ha ido. Él no te da la espalda. Él no se desentiende de tu dolor. Es más, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando tú crees que estás solo, ahí está Él, más cerca que nunca, llorando contigo, sufriendo contigo, esperando que vuelvas a sus brazos. Tú eres, escúchalo bien, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tan solo pudieras comprender cuánto te ama, si tan solo por un instante pudieras sentir lo que su corazón siente por ti, tu vida cambiaría para siempre. Y por eso esta mañana quiero que leas conmigo un pasaje que tiene un mensaje profundo. Está en el libro de Josué capítulo 7, versículos 6, 7 y el versículo 10. La palabra de Dios dice así, y aquí ya comenzamos, porque cuando leemos la Biblia, cada palabra tiene un propósito. Ese entonces no está ahí por casualidad, no es una palabra vacía. No es un simple conector gramatical, no. Ese entonces marca un punto de quiebre, un momento decisivo. Ese entonces tiene un sentido y no es un detalle menor. Para que tú puedas comprender lo que significa realmente ese entonces, tendrías que leer los versículos anteriores. ¿Sí? Los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ese entonces del versículo 7 no aparece de la nada, no es un inicio caprichoso. Ese entonces es una consecuencia, es una reacción a lo que ya venía ocurriendo. Por eso, querido, cuando tú leas la Biblia, no leas solo un versículo, no tomes una frase aislada. No, hay que ir más allá, hay que leer el contexto. Para predicar un sermón con fidelidad, hay que entender el todo. ¿Qué está diciendo Dios antes del texto? ¿Qué dice después? ¿En qué momento histórico fue escrito? ¿A quién estaba dirigido? ¿Qué estaba viviendo el pueblo? ¿Cómo era la cultura, los pensamientos, las costumbres de aquel tiempo? Y luego, solo luego, con oración y humildad, debemos preguntarnos, ¿cómo aplico yo esto hoy? ¿Qué lección tiene este texto para mí, para mi familia, para esta generación que muchas veces camina sin rumbo? Porque la Biblia, mi querido amigo, no es un libro muerto, no es un texto del pasado, es palabra viva. Es alimento para el alma, es medicina para el corazón herido.
Y por eso, para entenderla, necesitamos más que intelecto, necesitamos revelación, necesitamos al Espíritu Santo guiando nuestros ojos y nuestro corazón. Y mira lo que te voy a contar. Un día yo estaba viajando en un avión y a mi lado se sentó un hombre, un completo desconocido. Y comenzamos a conversar como suele pasar. En un momento él me preguntó a qué me dedicaba. Y cuando le dije que era pastor, que me dedicaba a estudiar la Biblia y a compartir su mensaje, él me miró con una mezcla de curiosidad y de escepticismo. Me dijo, ¿la Biblia aún tiene sentido en estos tiempos modernos? Y yo le respondí con una sonrisa, más que nunca, porque el alma humana no ha cambiado. El hombre moderno tiene ropa nueva, tiene tecnología, pero sigue teniendo miedo, sigue llorando, sigue sintiéndose solo. Y lo que el alma necesita hoy es lo mismo que necesitaba hace 1000 años. Una palabra de esperanza, una promesa de amor, una voz que le diga, no estás solo. Y entonces ese hombre que hasta ese momento me escuchaba con respeto me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, con todo respeto, no me lo tome a mal. Pero hoy, en pleno siglo XXI, ¿todavía hay lugar para la Biblia? ¿No fue escrita en tiempos antiguos, siglos atrás? La cultura era otra. La gente pensaba diferente, la ropa era distinta, hasta la comida era otra. ¿Cómo puede un libro tan antiguo tener algún valor hoy? Querido, qué pregunta tan interesante. Y te confieso algo, no fue la primera vez que me lo preguntaban. Muchísima gente se plantea lo mismo. Gente sincera que quiere entender. Así que con calma y con mucho amor le respondí lo que hoy también te quiero responder a ti. Le dije, mire, abra la Biblia, vaya casi al principio, a las primeras páginas y va a encontrar la historia de un asesinato. Sí, un hermano matando a su propio hermano sin causa clara, por celos, por rabia, por pecado. Y luego le dice, ahora haga otra cosa, abra el periódico de hoy, prenda la televisión, entre a internet. ¿Qué va a encontrar? Exactamente lo mismo. Hombres matando a hombres, hermanos traicionando a hermanos, padres abandonando a sus hijos, personas llenas de rabia, de egoísmo, de desesperanza. Te das cuenta, la tecnología ha cambiado, las ciudades han cambiado, pero el corazón humano sigue siendo el mismo, con las mismas luchas, con los mismos vacíos, con los mismos errores y con la misma necesidad de Dios. Y por eso, querido, la Biblia sigue siendo actual, sigue siendo necesaria, sigue siendo el único libro capaz de iluminar la oscuridad del alma humana, porque fue inspirada por el Dios eterno que no cambia, que no envejece, que no pasa de moda. Y le dije, mire el noticiero, observe los titulares, ahí lo tienen. Hermanos matando a hermanos, hijos quitándole la vida a sus padres, vecinos peleando entre sí, consumidos por el odio, por la violencia, por la desesperanza. ¿Te das cuenta? Los tiempos cambiaron, sí. Tenemos teléfonos inteligentes, autos eléctricos, satélites en el espacio, pero el corazón humano no ha cambiado. Los temores de aquellos días son los temores de hoy. La ansiedad, la soledad, el vacío siguen presentes. Las luchas internas, las heridas emocionales, las cargas del alma siguen siendo las mismas. El ser humano sigue buscando sentido, sigue preguntándose por qué sufre, por qué ama, por qué muere. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Ahí es donde la Biblia, aunque escrita siglos atrás, sigue teniendo un valor incalculable para el presente. Pero claro, para descubrir ese valor hay que hacer el trabajo espiritual.
Hay que ir más allá del texto escrito y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a aplicar sus principios a nuestra realidad actual. Y ese es el trabajo del predicador. No basta con leer el versículo y repetirlo como un loro. No. El predicador no puede dormirse en la comodidad de una exposición técnica. Su misión no es solo explicar lo que el texto decía entonces, sino actualizar el mensaje para el corazón que sufre hoy. El predicador debe tender un puente entre el ayer y el hoy. Debe tomar la verdad eterna de Dios y sembrarla con amor en la tierra árida del corazón humano actual. Porque eso hace la palabra de Dios, trasciende el tiempo, habla a todos, habla siempre, habla hoy, a ti. Y dicho esto, ahora sí vamos juntos a la lectura del texto. Josué capítulo 7, versículos 6, 7 y el 10. La palabra de Dios dice así: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Te imaginas esa escena? Un líder quebrantado, un pueblo confundido, un silencio sagrado donde solo se escuchaba el dolor. Y sigue el texto en el versículo 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Qué palabras tan humanas, qué sinceridad en la oración de Josué. Y finalmente el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Y ahora te voy a pedir, si me están proyectando el versículo en pantalla, que lo retiren un momento, porque quiero contarte algo más. Quiero llevarte al contexto de estas palabras, porque como te dije antes, para entender lo que Dios dice, hay que saber cuándo lo dijo, por qué lo dijo y en qué circunstancias lo dijo. Josué no estaba hablando en un día cualquiera. No estaba tranquilo ni celebrando una victoria. Josué estaba viviendo una profunda derrota, un golpe inesperado, un fracaso que dolía en el alma del pueblo, una derrota que parecía incomprensible porque venían de experimentar milagros. Venían de ver a Dios abrir el Jordán, de conquistar Jericó, y ahora eran vencidos por un enemigo pequeño. ¿Y qué hizo Josué? No fue a buscar culpables, no hizo discursos. Se quebró, rompió sus vestidos, se tiró al suelo, se humilló delante de Dios. Y eso, querido, eso es lo que necesitamos hacer muchas veces. No huir, no quejarnos, no culpar a otros, sino postrarnos, derramar el alma y hablar con Dios con sinceridad, porque Él escucha y Él responde. Y la respuesta de Dios a Josué no fue suave ni adornada, fue clara y directa. Levántate. ¿Por qué estás postrado así? ¿Qué respuesta? ¿Y por qué Dios le dice eso a Josué? Porque había algo que entender, había una lección profunda detrás de esa derrota. Resulta que el pueblo de Israel, ese mismo pueblo que había salido con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, había llegado ya al límite de la tierra prometida. Estaban a punto de cumplir la promesa. El viaje había sido largo, duro, pero estaban allí, a las puertas del cumplimiento, y la primera ciudad que conquistaron fue una ciudad poderosísima. No era cualquier ciudad, era Jericó, fortificada, imponente, casi inexpugnable a los ojos humanos. Pero y aquí está lo maravilloso, milagrosamente,
el pueblo de Dios derrotó a los cananeos. Las murallas cayeron sin una espada. Jericó fue vencida no por la fuerza del hombre, sino por el poder del Dios eterno, porque Dios ya lo había prometido. Cuando los liberó de Egipto, les prometió que les daría la tierra, que no caminarían en vano, que sus pasos tendrían destino. Y aquí viene la primera gran lección de esta historia. Los hijos de Dios no nacimos para la derrota. No fuimos llamados para vivir una vida de fracaso, de mediocridad, de pesimismo, de resignación. No, querido. Los hijos de Dios fuimos llamados a la victoria, a vivir una vida plena, con propósito, con esperanza, con dignidad, una vida de fe. Una vida en la que, aunque haya luchas, la victoria es segura porque no viene de nuestras fuerzas, sino de las promesas del Señor. Porque el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, sigue derribando muros hoy. Muros de miedo, muros de adicciones, muros de culpa, muros de tristeza. Pero para vivir esa victoria hay que caminar en obediencia, en fe, en dependencia total del Señor. Fuimos llamados a vivir vidas plenas, vidas realizadas, vidas llenas de propósito y sí, también vidas felices. Pero el problema, querido, es que este mundo en el que vivimos está contaminado. Sí, contaminado por el pecado, por el egoísmo, por la incredulidad. Y una de las bacterias más destructivas, uno de los virus más peligrosos que aniquila la vida de millones de personas, es la derrota. Y no me refiero solo a la derrota exterior, me refiero a esa derrota que se instala dentro del alma. Esa sensación de que ya no puedes más, de que todo está perdido, de que no hay salida. Y si somos sinceros, y hoy quiero que lo seamos delante de Dios, todos nosotros de una forma o de otra hemos pasado por alguna derrota. Tal vez tú has sido derrotado en tus finanzas, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tus sueños profesionales, o quizás en tu vida interior, en tu lucha personal contra el pecado, contra la culpa, contra los miedos. Sí, querido, alguna vez hemos sido derrotados, pero aquí viene lo sorprendente. Israel también. Después de aquella tremenda victoria sobre Jericó, una ciudad que humanamente hablando era invencible, Israel conoció la derrota. ¿Y qué derrota más dolorosa? Jericó no era cualquier ciudad, era una fortaleza. Desde el punto de vista humano era imposible de conquistar. Y sin embargo, fue vencida no por la fuerza del ejército de Israel, sino por el poder de Dios. ¿Sabes qué hizo Israel para conquistar Jericó? Nada. No levantaron espadas, no usaron catapultas, no construyeron estrategias militares. Solo marcharon, solo cantaron, solo alabaron el nombre de Dios. Y los muros cayeron, porque cuando tú adoras, cuando tú confías plenamente, cuando tú dejas que sea Dios quien pelee tus batallas, las fortalezas más grandes de tu vida se derrumban. Solo tocaron trompetas, solo alzaron sus voces en alabanza y los muros cayeron. Jericó fue derrotada sin espadas, sin violencia, sin estrategias humanas. Fue Dios quien peleó, fue Dios quien venció, fue Dios quien cumplió su promesa. Y querido, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no te llama para que te encierres en el miedo. Dios no quiere que enfrentes la vida con angustia, con desesperación, con quejas. No. Él quiere que tú salgas con un espíritu de alabanza, de adoración, de gozo, de fe, porque la verdadera victoria no comienza en la fuerza del brazo, sino en la actitud del corazón. Dios quiere que creas
que te levantes cada mañana, no con amargura, sino con gratitud. No con lamento, sino con esperanza. No diciendo, ay, qué vida la mía, sino diciendo, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Ahora, escucha bien esto. Eso no significa que vas a quedarte sentado en tu casa esperando que un empleo caiga del cielo. Tampoco quiere decir que puedes quedarte acostado en tu cama llorando por lo que perdiste ayer. Dios no bendice la inercia. Dios bendice la fe en movimiento. Él quiere que salgas, que tomes pasos de fe, que confíes en sus promesas y que avances creyendo que aunque tú no muevas un dedo, Él va a entregarte la victoria. Porque cuando tú caminas con Dios, las puertas se abren. Cuando tú alabas, los muros se derrumban. Cuando tú obedeces, las promesas se cumplen. Pero si te quedas, si eliges el rincón del lamento, si te encierras en el cuarto oscuro de la autocompasión, si abrazas la derrota como una etiqueta permanente, entonces, querido, no verás la victoria. Y mira lo que pasó. Después de conquistar Jericó, Israel tenía por delante una segunda ciudad para tomar, una ciudad que en comparación con Jericó era pequeña, era débil, era insignificante. Esa ciudad se llamaba Hai. La ciudad de Hai no era nada comparada con Jericó. Jericó tenía murallas, tenía fuerza militar, tenía estrategia. Hai no, era pequeña, insignificante a los ojos humanos. Tanto así que Josué, como cualquier líder lógico, envió espías para inspeccionar la ciudad. Y cuando los espías volvieron, dijeron con una seguridad peligrosa, mira Josué, esa ciudad no merece que movamos a todo el ejército. Con unos 2,000 o 3,000 hombres será suficiente. No es nada. Si ya conquistamos Jericó, ¿cómo no vamos a tomar esto? Y aquí viene el gran error, querido. Se olvidaron de Dios. Dejaron de depender del Señor. Confiaron en su victoria anterior. Se apoyaron en sus propias fuerzas. Upatieron solos. Y lo que ocurrió fue una vergüenza nacional. Una derrota humillante. Una herida profunda al corazón del pueblo. Murieron 36, algunos dicen 39 israelitas, hombres valientes que salieron confiados, pero sin cobertura divina. Regresaron heridos, cojeando, sangrando, con la humillación en el alma. ¡Qué contraste! Después de una gigantesca victoria, una miserable derrota. Y no ante un enemigo poderoso, sino ante un pueblo que aparentemente no era nada comparado con Jericó. ¿Y sabes qué pasó? Josué se entristeció, el pueblo se quebró, los líderes confundidos, dolidos, asombrados, y es en esas circunstancias, no lo olvides, que se pronuncian las palabras del texto que leímos. Por eso ahora, para que lo entendamos mejor, quiero pedir que una vez más coloquen el texto en pantalla. Y vamos a leerlo nuevamente, pero esta vez analizando palabra por palabra con el corazón abierto, buscando comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, ¿qué? Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos aquí reunidos para reflexionar sobre un pasaje profundamente conmovedor y lleno de enseñanzas espirituales. Después de que los derrotados llegaron sangrando, heridos y avergonzados, Josué, nuestro líder valiente, rompió sus vestidos. Esta acción, esta expresión de rasgar sus vestidos, tiene un significado profundo y poderoso que quiero compartir con ustedes hoy.
Los vestidos, mis queridos, no son solo prendas de tela, hablan de quiénes somos, de nuestra dignidad, de nuestra posición. Imagínense, cuando uno entra a un país extranjero vestido de manera casual, a menudo es percibido de una forma distinta que si entrara con un traje elegante. La ropa habla y nos guste o no, el mundo nos recibe según cómo nos presentemos. Pero más allá de eso, la vestimenta simboliza nuestra dignidad, nuestra posición ante los demás y ante Dios. Piensen en un rey, en una reina, en un líder. En aquellos tiempos, al igual que hoy, su vestimenta reflejaba su estatus y su dignidad. Josué era el líder de su pueblo y su vestimenta debía reflejar ese liderazgo. Pero aquí lo vemos rasgando sus vestidos y eso nos dice que algo mucho más profundo estaba sucediendo en su corazón. El mensaje aquí no es solo acerca de la ropa, es un símbolo de cómo la derrota puede desgarrar nuestra dignidad, cómo nos sentimos cuando el fracaso toca nuestras vidas. Nos da vergüenza salir a la calle, sentimos que todos nos miran y conocen toda nuestra historia, aunque no sea cierto. Nuestra propia conciencia nos dice que al haber sufrido una derrota, nuestra dignidad se siente por los suelos. Josué, en su angustia, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Dios no deseaba que su pueblo viviera en derrota. Dios quería que levantaran sus manos, que adoraran y confiaran en Él. Pero aquí estaba Josué, un hombre profundamente afligido, consciente de que la derrota era consecuencia de la confianza en sí mismos y de un pecado oculto entre ellos. Queridos hermanos, la derrota es una parte inevitable de la vida. Es en esos momentos de caída cuando más necesitamos volver nuestra mirada al Señor. El 90% de lo que logramos en la vida depende de cómo reaccionamos ante la derrota, mientras que solo el 10% depende de lo que realmente nos sucede. La derrota puede abatirnos, destruirnos, hacernos creer que no valemos nada, pero también puede ser el aguijón que nos impulsa a levantarnos, a abrir nuestros ojos y ver el propósito que Dios tiene para nosotros. Este es el poder de la fe, el poder de una relación viva con nuestro Señor. No es humanismo barato lo que les hablo, es la fuerza divina que encontramos en la gracia de Dios. Así que los invito hoy a no dejar que la derrota defina su vida, sino a dejar que sea la chispa que encienda una nueva llama de fe, esperanza y resurrección en sus corazones. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión poderosa sobre el verdadero origen de nuestra fortaleza. En este mundo moderno, el humanismo nos enseña a buscar dentro de nosotros mismos, a cerrar los ojos y concentrarnos tratando de extraer una energía interior oculta. Esta doctrina nos dice que hay una fuerza invisible dentro de nosotros que debemos desenterrar. Sin embargo, el cristianismo nos ofrece una perspectiva diferente, una que nos invita a dejar de mirarnos a nosotros mismos y a dirigir nuestra mirada hacia el Señor Jesucristo. Cuando nos enfocamos únicamente en nuestro interior, muchas veces lo único que encontramos es un vacío, un sentimiento que nos atormenta día y noche sin que sepamos realmente por qué. Este vacío no puede ser llenado con posesiones materiales ni con logros terrenales. Es un llamado a buscar algo más grande, algo eterno. Permítanme ilustrarlo con la historia de un hombre en Brasil. Un millonario cuya vida aparentemente perfecta escondía un profundo vacío. Un día, su secretaria le regaló uno de mis libros y aunque al principio lo dejó de lado, un día de desesperación y vacío lo llevó a abrirlo. Este hombre que podía comprar cualquier cosa y viajar a cualquier parte del mundo en su propio avión,
sintió un vacío que ni toda su riqueza podía llenar. Este hombre no era como otros millonarios. Trataba a sus empleados como una familia. Era fiel a su esposa y sus hijos eran responsables. Sin embargo, a pesar de su éxito y su generosidad, cuando la noche caía sentía un dolor en su interior, un vacío que lo mantenía despierto. Me buscó para entender por qué. Después de leer mi libro, me dijo que no necesitaba a Dios, pero sin embargo quería saber qué le faltaba en su vida. Queridos hermanos y hermanas, este testimonio nos enseña que no importa cuánta riqueza o poder tengamos, solo en Cristo encontramos plenitud. Solo cuando nos rendimos ante Él y abrimos nuestro corazón, ese vacío puede ser llenado. Es en la palabra de Dios donde hallamos respuestas y en la comunión con Él donde encontramos paz verdadera. Así que les invito a abrir sus corazones al Señor, a dejar que su amor y su gracia llenen cada rincón de sus vidas, porque en Cristo y solo en Cristo hallamos la verdadera riqueza del Espíritu. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve que refleja la realidad de muchas almas en este mundo. Un día, un hombre se me acercó con dos peticiones claras. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y dos, no me hable de Jesús. Le respondí con sinceridad: amigo, usted sabe que soy pastor. Sí, y es cierto que como pastores hablamos de Dios, de la Biblia, de la fe, pero también puedo hablarle de otras cosas. Si eso es lo que desea, puedo hablarle del fútbol, de cómo el Real Madrid puede ganar la Champions. Puedo bromear, sí, pero también puedo discutir sobre la cotización del dólar, las tendencias de la bolsa de valores, la política, la historia, lo que usted quiera. Sin embargo, usted me hizo una pregunta específica. ¿Qué me falta? Y no es el dólar, ni las acciones en la bolsa, ni el fútbol, ni la política. Lo que le falta es Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque un día usted salió de las manos amorosas de Dios. Está aquí, pero se siente incompleto porque lejos de Dios siempre lo estará. Necesita regresar a Dios para sentirse completo, pero usted no quiere. Confía solo en su fuerza, en su capacidad empresarial, en el dinero. Sin embargo, déjeme decirle, nada de eso podrá satisfacerlo completamente. Necesita volver a Dios. El hombre me miró con atención y me dijo: gracias por haber venido, déjeme pensarlo. Y así terminó nuestro encuentro. Pero en él vi la realidad de tanta gente en el mundo. He hablado con políticos, con estrellas de televisión, con personas que a pesar de su fama y éxito confiesan entre lágrimas: pastor, mi vida está destruida, me siento vacío. Necesito algo, pero no sé qué. Oh, querido amigo, necesitas a Jesús. El ser humano es un triángulo con 3 lados: físico, mental, emocional y espiritual. Pero muchos creen que solo tienen 2, físico y mental, emocional, ignorando el espiritual. Sin embargo, el lado espiritual es la base que sostiene el triángulo de nuestra vida. Si lo quitamos, todo se derrumba. Alguien me dijo una vez: yo no tengo un lado espiritual. Le respondí: ¿cree que no lo tiene? No, usted tiene un Dios, aunque sea su propia idea o filosofía de vida. Todos tenemos un lado físico que nos hace sentir hambre, sed, cansancio. Puedes negar tu hambre, escribir libros diciendo que no existe, pero cuando llegue la hora tendrás que comer porque el lado físico no depende de ti. Así es el lado espiritual. No depende de ti porque saliste de las manos de Dios y nunca serás completo si no regresas a Él. Sin Dios, cuando enfrentamos derrotas, nos sentimos desesperados, perdidos, sin esperanza.
como Josué le dijo a Dios en su momento de angustia: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? La derrota puede destruirnos si no tenemos a Dios como nuestro sostén. Así que, queridos amigos, les invito a reflexionar sobre su vida espiritual, a encontrar en Jesús la plenitud que sus almas anhelan. No dejen que la derrota los destruya. Encuentren en Dios la fuerza para seguir adelante. Amén. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida que nos llevan al borde de la desesperación, que nos hacen sentir como si fuéramos condenados a arrastrarnos por la tierra, abatidos por el polvo de nuestras derrotas. Pero quiero que hoy, aquí y ahora, recordemos que esas derrotas no definen quiénes somos ni nuestro destino eterno. Miremos la historia de Josué. En su angustia buscó culpables por su derrota y en su desespero incluso culpó a Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí, Señor?, clamaba. Éramos esclavos en Egipto, pero al menos estábamos tranquilos. No es así como muchas veces reaccionamos. Ante el dolor y la adversidad, nuestra primera reacción es pensar que Dios nos ha abandonado. Pero queridos, ¿dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado a nuestro lado, incluso cuando nos olvidamos de Él en nuestros momentos de victoria. Dios no nos abandona. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tan solo pudiéramos comprender cuán profundo y verdadero es su amor por nosotros. Vivimos en un mundo que ha distorsionado la palabra amor. Vemos cómo las personas dicen que el amor se acaba, pero el verdadero amor, el amor de Dios, nunca se agota. Es eterno, inmutable, un principio que va más allá de los sentimientos efímeros. En mi país, en las alturas de la sierra peruana, un hombre ebrio se acercó a mí tambaleándose con una botella en la mano. Me preguntó cómo Dios podría amarlo. Un pobre borracho que maltrata a su familia y desperdicia su vida. Yo le respondí que él nunca entendería cómo Dios lo ama, ni siquiera yo entiendo cómo Dios puede amarme a mí. Pero lo cierto es que Dios nos ama con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros secretos más oscuros que ni siquiera nos atrevemos a compartir. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos y aún así nos ama. Así que cuando la derrota toca nuestra puerta, no preguntemos dónde está Dios. Él está justo a nuestro lado esperando que reaccionemos. La respuesta de Dios a Josué fue clara: levántate. Sí, levántate. Si has vivido una derrota, si te sientes derrotado hoy, escucha la palabra del Señor. No es la palabra de Alejandro Bullón, es la palabra de Dios para ti. Él te llama por tu nombre y te dice: levántate. No te crié para el fracaso. La derrota es solo un accidente en el camino de la vida. Hermanos, los accidentes no definen nuestro destino. Son momentos pasajeros. Recordemos que Dios nos ha dado la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Así que levantémonos y sigamos caminando con fe y esperanza en el amor eterno de nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre una verdad poderosa que encontramos en la vida y en la palabra de Dios. Las grandes victorias están compuestas por derrotas. Sí, es cierto, y lo que realmente importa es cómo enfrentamos esas derrotas, cómo nos levantamos después de caer, porque el Dios al que servimos es un Dios de victoria. Cuando atravesamos por momentos de derrota, debemos detenernos y reflexionar. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde fallamos? ¿Qué podemos corregir o evitar? Y entonces, con la fortaleza que Dios nos da, levantarnos, porque nuestro Dios nos ha creado para la victoria. Recuerden, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: levántate. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo a ti.
Dios siempre nos llama a levantarnos, a no quedarnos postrados. Le dijo a Josué: mira la tierra desde este lado hasta el otro, toda esa tierra es tuya. Oh querido hermano, el mundo es tuyo. Tus sueños, tus ideales, tus aspiraciones, Dios ya te las ha entregado. Si esos sueños están en tu corazón, es porque Dios los puso ahí. Si esos planes están en tu mente, es porque Dios te los ha inspirado. No nacieron de ti, vinieron de Dios porque fuiste llamado a ser victorioso. Así que levántate, nunca digas no puedo. Mi padre, un hombre estricto y sabio, me enseñó dos cosas que nunca olvidaré. Nunca llegues tarde y nunca debas dinero a nadie. Un día me dio un trabajo que intenté realizar con todas mis fuerzas, pero cuando él regresó, supe que vendría un castigo. Le dije: papá, antes de que me castigues, quiero que sepas que lo intenté, luché, me esforcé, pero no pude. Él me miró y me pidió que repitiera esas palabras. No pude, papá, le dije. Entonces me dijo: hijo, en la vida, lo único que no puedes hacer es dar a luz. Todo lo demás, tú puedes. Y hermanos, les diré algo que les hará sonreír. Si crees en Dios, incluso dar a luz es posible. Recuerden a una virgen que sin contacto con hombre dio a luz por el poder de Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios de los milagros. Los milagros suceden cuando Dios interviene y rompe las leyes de la naturaleza. Así como Pedro caminó sobre el agua sin hundirse, ese es nuestro Dios, el Dios de la victoria. Pero amados, deben estar seguros de que este Dios es su Dios, no solo el Dios de otros o de la iglesia. Para eso deben vivir una experiencia real con Él. Deben entregarle su corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Creo en ti. Te acepto como mi Dios creador, como mi Salvador, mi compañero de cada día. Hoy quiero hacerles una invitación especial. Abran su corazón y díganle a Dios: Señor, aquí estoy, entrego mi vida a ti. Esta es una invitación para toda la iglesia. Si es la primera vez o ya lo has hecho antes, te pido que te levantes donde estés y entregues tu corazón a Dios. Ríndete a Él, porque en Él está la verdadera victoria. Amén. ¿Por qué será que cuando el dolor toca nuestra vida, cuando enfrentamos una derrota, una caída, una pérdida, lo primero que pensamos es que Dios nos abandonó? ¿Dónde está Dios?, decimos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Pero y escúchame con atención, cuando todo va bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando tomamos decisiones apresuradas, ¿nos acordamos de Dios? No. Trabajamos, planeamos, decidimos y muchas veces lo hacemos sin siquiera consultarle. Actuamos por impulso, por orgullo, por autosuficiencia. Pero cuando llega la derrota, ahí sí levantamos los ojos al cielo y preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Querido, Dios nunca se ha movido. Dios está donde siempre ha estado, a tu lado. Él no se ha ido. Él no te da la espalda. Él no se desentiende de tu dolor. Es más, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando tú crees que estás solo, ahí está Él, más cerca que nunca, llorando contigo, sufriendo contigo, esperando que vuelvas a sus brazos. Tú eres, escúchalo bien, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Si tan solo pudieras comprender cuánto te ama, si tan solo por un instante pudieras sentir lo que su corazón siente por ti, tu vida cambiaría para siempre. Y por eso, esta mañana quiero que leas conmigo un pasaje que tiene un mensaje profundo. Está en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 6, 7 y el versículo 10. La palabra de Dios dice así: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas.
Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ese es el texto. Y ahora quiero que me acompañes a profundizar, porque cada palabra de la Biblia tiene sentido, tiene peso, tiene intención divina. Ese entonces tiene un significado profundo. Para entenderlo bien, hay que mirar el contexto, porque ese entonces no surge de la nada. Israel venía de una gran victoria. Habían conquistado Jericó, una ciudad fortificada aparentemente impenetrable, pero cayeron los muros no por la fuerza del ejército, sino por el poder de Dios. Porque no alzaron armas, alzaron trompetas, no gritaron amenazas, gritaron alabanzas, y los muros se vinieron abajo. Eso es lo que Dios quiere de ti, querido. Que salgas cada día a la vida con un espíritu de adoración, de júbilo, de fe. No que te encierres en casa esperando que el milagro caiga del cielo. No que llores acostado por lo que ya pasó. Dios quiere que te levantes, que camines, que creas. Y si tú sales en obediencia, en adoración, vas a ver que muchas veces no moverás un dedo, porque el mismo Dios que te llamó para la victoria, te entregará la victoria. Pero si te quedas, si te estancas en la queja, en el dolor, en la incredulidad, entonces no verás el poder de Dios. Israel conquistó Jericó y luego vino Jai, una ciudad pequeña, insignificante, nada comparado con Jericó. Josué mandó espías y ellos volvieron diciendo: esto no es nada, Josué. Mandemos unos 2 o 3 hombres. ¿Para qué más? Si vencimos Jericó, esto será pan comido. Pobrecitos, se olvidaron de Dios. Creyeron que la victoria anterior era mérito suyo y salieron confiando en sus fuerzas, no en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Una vergonzosa derrota. Murieron 36 hombres. Regresaron heridos, humillados, sangrando, después de una victoria gloriosa, una caída miserable. Y entonces Josué se postró, se quebró delante del arca y dijo: Señor, ¿por qué? Y Dios le respondió con firmeza: levántate, ¿por qué estás postrado así? Porque la derrota era una lección, una advertencia, un recordatorio de que la batalla nunca fue del hombre, siempre fue del Señor. Y querido, quizás tú estás ahí, viviendo tu Jai, llorando una derrota que no esperabas. Y Dios hoy te dice: levántate, no te quedes en el suelo, no vivas de las victorias del pasado ni de los temores del presente. Yo todavía tengo un plan contigo. Todavía puedes conquistar tu tierra prometida, pero eso sí, no lo harás con tus fuerzas, lo harás de rodillas, con fe, con obediencia y con un corazón que no se olvida de quién es el que da la victoria. Y querido, ¿sabes por qué muchas veces Dios permite que pasemos por una derrota después de una gran victoria? Porque hay lecciones que solo pueden aprenderse desde el suelo, desde la debilidad, desde el quebrantamiento, desde ese momento en que ya no puedes más y lo único que te queda es mirar al cielo. Israel había visto caer muros, había marchado con fe, había presenciado lo imposible, pero tras la victoria comenzaron a confiar en ellos mismos y olvidaron al Dios que los había traído hasta allí. Y eso es peligroso,
Porque a veces cuando todo nos va bien, cuando el negocio prospera, cuando la salud mejora, cuando la familia se levanta, cuando hay aplausos, reconocimiento y comodidad, el corazón se enfría. Ya no oramos con la misma pasión, ya no buscamos a Dios como antes, ya no dependemos como cuando no teníamos nada. Y por eso a veces el Señor con su amor perfecto permite que tropieces no para destruirte, sino para despertarte, para traerte de regreso a su presencia, para recordarte que la batalla es suya, que la fuerza no está en ti, sino en Él. Querido amigo, si tú estás hoy viviendo tu high, si estás sintiendo el dolor de haber creído que lo tenías todo controlado, escucha esta palabra: Dios no ha terminado contigo. Tu historia no termina en el fracaso. Tu identidad no está definida por una caída. Tu valor no se mide por una derrota. Levántate, como Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué estás postrado así? Eso no significa que Dios no comprende tu dolor. Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada herida que has sufrido. Pero Él no quiere verte atado al pasado. Él quiere levantarte, restaurarte, darte una nueva oportunidad. Porque así es Dios. Un Dios que no te descarta por tus errores. Un Dios que no cierra el libro cuando fallas. Un Dios que reescribe tu historia con gracia, con perdón, con misericordia. Ipsilon dice hoy, vamos, camina de nuevo. Yo estaré contigo. No temerás, no fallarás, porque yo soy tu Dios. Y cuando tú vuelves a Él, cuando tú reconoces que sin su presencia no puedes conquistar ni siquiera una ciudad pequeña como Hai, entonces volverás a ver murallas caer, mares abrirse, gigantes retroceder, pero esta vez no será por la emoción de la victoria, será por la certeza de su fidelidad, porque más que un milagro, Dios quiere darte un corazón humilde, agradecido y dependiente. Y eso, querido, es el verdadero triunfo. Querido, todos en algún momento hemos tenido una Jericó y también una Hai. Hemos vivido momentos donde la gloria de Dios fue tan palpable que parecía que nada podía salir mal. Y de pronto, la caída, el error, el silencio, la vergüenza. Pero hoy quiero decirte esto con toda la fuerza de mi corazón pastoral. Dios no está enojado contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha desechado. Él sigue creyendo en ti. Él sigue teniendo un propósito para tu vida. Él sigue esperando que regreses, que levantes tu rostro y que camines con Él una vez más, porque la derrota no es el final, es el principio de algo nuevo si estás dispuesto a escuchar su voz. Levántate, le dijo Dios a Josué, y hoy, querido, esa misma palabra es para ti. Levántate, aunque esté cansado, aunque estés herido, aunque no tengas fuerzas. Levántate, porque Dios está contigo. Camina de nuevo, ora de nuevo, cree de nuevo, sueña de nuevo y por encima de todo, confía en Él de nuevo. Porque el mismo Dios que estuvo contigo en Jericó, también te restaurará después de Hai. Tal vez no entiendes todo lo que estás viviendo. Tal vez estás preguntando como Josué, Señor, ¿por qué? Pero mientras tú haces preguntas, Dios está preparando respuestas. Mientras tú lloras, Dios está restaurando. Mientras tú te lamentas por lo que perdiste, Dios está planeando lo que viene. Y lo que viene, escúchalo bien, será mejor que lo que pasó.
porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las derrotas, incluyendo los tropiezos, incluyendo los momentos donde pensaste que todo estaba perdido. Así que hoy no te quedes postrado. Levántate en el nombre del Señor. Sacúdete el polvo del pasado y sigue adelante, porque la tierra prometida todavía está delante de ti. Y Dios no ha dejado de guiarte. Y si lo crees, si lo recibes, llamen. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy estás escuchando estas palabras con el corazón herido, sintiéndote lejos, cansado, frustrado contigo mismo, con Dios, con la vida. Quizás te preguntas en silencio, ¿será que aún hay esperanza para mí? ¿Será que después de todo lo que hice, de todo lo que dejé caer, Dios todavía me puede usar, todavía me ama, todavía me quiere? Y la respuesta, querido, no está en una emoción pasajera ni en un discurso bonito. La respuesta está en el corazón mismo de Dios. Y ese corazón dice, sí, todavía te amo. Sí, todavía hay esperanza. Sí, todavía quiero usarte. Porque la gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Su misericordia no se agota con tus errores. Su fidelidad no depende de tu desempeño. Dios no te ama por lo que haces, sino porque eres su hijo. Y ese amor es más profundo que tu peor fracaso, más alto que tu culpa, más largo que tu historia, más ancho que todos tus temores juntos. Hay momentos en los que creemos que todo está perdido, como Josué después de la derrota frente a Jai, como Pedro después de negar a su maestro, como David después de caer en pecado, como Elías cuando huyó deprimido al desierto. Pero en todos esos momentos, escúchame bien, Dios no se apartó, Dios no los desechó, Dios los restauró. Y eso es lo que quiere hacer contigo. No importa si ha sido una derrota financiera, moral, emocional, familiar o espiritual. No importa si has caminado por años en el desierto de la culpa, del silencio, del autoengaño. Hoy el Señor te llama por tu nombre, no para condenarte, sino para restaurarte, limpiarte, levantarte y devolverte el propósito que habías perdido. Porque Dios no te creó para vivir en el suelo, sino para caminar en libertad. No te diseñó para cargar cadenas, sino para levantar alas. No te formó para vivir en ruinas, sino para construir con Él una historia de redención. Quizás tú has definido tu vida por lo que perdiste, por el divorcio, por el aborto, por el vicio, por la traición, por la doble vida. Pero Dios no te define por tu pecado, sino por la sangre que fue derramada por ti en la cruz. Cristo no solo llevó tu castigo, también cargó con tu vergüenza, tu caída, tu pasado. Y cuando dijo consumado es, también estaba diciendo, tu restauración ha comenzado. Por eso no sigas postrado, no sigas huyendo, no sigas creyendo la mentira de que ya es demasiado tarde. Porque mientras hay vida, hay gracia, y mientras hay gracia, hay propósito. Y mientras hay propósito, Dios no ha terminado contigo. Hoy es día de volver, de rendirte, de decir, Señor, ya no quiero vivir dependiendo de mí, quiero volver a depender de ti. Y cuando tú haces eso, querido, algo se rompe en el cielo y algo se repara en tu alma. Tal vez no sientas nada, tal vez no veas cambios inmediatos, pero escucha esto, la fe no comienza con un milagro visible, sino con un paso invisible, y ese paso es la rendición. Así que hoy, en el nombre de Jesús, te invito a dejar el polvo de tu ay, a levantarte como Josué, a mirar al cielo como Pedro, a creer de nuevo como David, a orar con sinceridad como Elías.
y a caminar como hijo, no como esclavo, porque el que te llamó es fiel. El que te sostuvo en Jericó también te levantará después de Jai. El que abrió el Jordán también abrirá un nuevo camino para ti. Y cuando llegues al final de tu vida, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces lloraste a solas, si perseveraste en su gracia, si volviste a su corazón, si no soltaste su mano, entonces lo oirás decir con ternura: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese día, querido, toda derrota será gloria, toda lágrima será redención, toda herida será sanada, toda historia será perfecta en Él.